el rey David escribió muchos salmos. Y escribió este Salmo 27, que en sus primeros versos dice: Jehová es la luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y si nosotros leemos el verso tercero de este mismo salmo, dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, dice. Aunque un ejército, aunque contra mí, dice, se levanten guerras, yo estaré confiando en mi Señor. Amadas hermanas, seguimos nosotros confiando en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia, pero si nosotros tenemos la convicción de que Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Amén. Estamos en esta tarde enviando un saludo cordial en nombre de la Iglesia Casa de mi Padre a todas las hermanas que en estos momentos están conectadas. Es un privilegio que nos concede el Señor para que nosotros tengamos unos momentos para poder meditar su gloriosa palabra. Vamos a dar inicio al servicio que corresponde a este día y lo vamos a hacer a través de unas alabanzas. Esperamos que usted pueda sintonizarse y pueda también alabar y bendecir el nombre del Señor. Sabemos que estas alabanzas usted las conoce. Es un momento y es una oportunidad que el Señor nos está permitiendo para que podamos tener unos minutitos de intimidad con el Señor a través de las alabanzas. Aleluya, gloria a Dios. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiando en mi Señor. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiando en mi Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiando en mi Señor. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiando en mi Señor. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temer? Aleluya, gloria a
es la fortaleza de nuestra vida, amadas hermanas. ¿De quién podemos temer? Aleluya, gloria a Jesús. En esta tarde vamos a orar para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean los invitados especiales que estén aquí con nosotros, que ellos son el Espíritu Santo, que sea el encargado de tomar el tiempo. Aleluya, gloria a Dios. La invito a que usted pueda cerrar sus ojos y que juntas podamos agradecerle al Señor por esta oportunidad que Él nos está permitiendo nuevamente para alabar y bendecir el nombre del Señor. Padre bueno que estás en los cielos, nuevamente estamos delante de tu presencia, Señor, con un corazón agradecido delante de ti, Padre, sabiendo que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro consolador, que tú eres nuestra roca inconmovible. En esta tarde te pedimos que sea el Espíritu Santo el que tome control de estos momentos, mi Dios. Que todo se haga conforme a tu voluntad, Padre eterno. Sabemos, mi Señor, que tú has sido misericordioso y que tu fidelidad ha sido grande para cada uno de nosotros. Y para cada hermana que en estos momentos se está conectando, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que tú tomes este control para la gloria de tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. En esta tarde, amadas hermanas, voy a compartir una reflexión que la vamos a encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, y vamos a leer desde el verso 4 al verso 13. Aleluya. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: a pesar de todo, los creyentes que huyeron a Jerusalén continuaron predicando las buenas noticias acerca de Jesús. Felipe, por ejemplo, huyó a Samaria y se puso a hablar de Cristo al pueblo. Grandes grupos lo escuchaban atentamente, intrigados por los milagros que realizaba, tales como el de echar fuera demonios, que salían de sus víctimas dando gritos, y el de sanar paralíticos y cojos, y había gran gozo en la ciudad. Vivía en Samaria un tal Simón, que había ejercido la magia durante muchos años, muy influyente y muy orgulloso de las maravillas que podía realizar, de quien muchas veces los samaritanos decían que él era el Mesías. Cuando los samaritanos creyeron en el mensaje de Felipe, en que él afirmaba que Jesús era el Mesías y hablaba del reino de Dios, se bautizaban en Samaria muchos hombres y mujeres. Simón también creyó, recibió el bautismo y se dio la tarea de seguir a Felipe a donde quiera que éste iba, maravillado por los milagros que realizaba. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando nosotros hemos leído estos versos de la palabra, yo encuentro dos interrogantes en este pasaje. La primera pregunta: ¿cuántos son convertidos genuinamente? Y la segunda pregunta: ¿por qué se convirtieron? Usted sabe, amada hermana, que convertirse es volver a. Y aquí nos vamos a referir de volvernos
a Dios. Por eso el apóstol Pedro, cuando él predicaba, le decía a la gente: arrepiéntanse y conviértanse para que Dios perdone sus pecados. El convertirnos es el acto en donde Dios nos va a perdonar nuestros pecados. Amén. Cuando se predica el evangelio, hay muchas personas que se emocionan porque rápido ellas lo relacionan con su religión. O a veces estas personas escuchan testimonios que lo comparan también con su vida real. Y eso es tan natural. Pero el verdadero convertimiento va a ser aquel que va a llegar y va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser interior. Por eso dice que la palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz, dice. Y es como una espada de doble filo, dice, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser interior, poniendo de manifiesto lo que en verdad somos. Ese es el efecto que hace la palabra, que pone de manifiesto lo que realmente nosotros somos. Porque la palabra de Dios viene a romper ataduras, tradiciones, costumbres, religiosidad. Viene a romper y a quebrantar todo eso. Entonces hace que la persona, cuando recibe la palabra, ella abre su corazón y permite que el Cristo de la gloria venga a morar en ella. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Un convertimiento no va a ser porque mi papá, porque mi mamá, porque un amigo, porque un jefe haya aceptado la salvación. Yo la tengo que hacer. Esto es un acto individual. Es una decisión propia de cada persona. Amén. Por eso en el libro de Romanos, en el capítulo 4, en el verso 25, nosotros encontramos este texto que dice: porque Cristo murió por nuestros pecados, dice, y resucitó para presentarnos justos delante de Dios y llenarnos de virtudes divinas. Mire, Cristo murió por nuestros pecados. Cuando nosotros reconocemos ese acto que Cristo hizo por nosotros, entonces nosotros abrimos nuestro corazón para que Él venga a morar. Aleluya. Antes, por ejemplo, se creía que el evangelio era únicamente para asesinos, para borrachitos, para adúlteros, para ladrones. Y por eso cuando se le presentaba el plan de salvación a una persona, ella se sentía muchas veces limpia y decía: yo no necesito de esa salvación. De esa manera se justificaba. O a veces se creía que el evangelio era para los pobres, para gente mediocre. Qué equivocación la que teníamos. Porque la palabra de Dios dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y que no había ni uno, ni un justo, dice la palabra. O sea que todos necesitamos de esta salvación. La salvación que confiesa o que confía en Cristo, que es la que nosotros predicamos. La salvación que habla la palabra del Señor.
esa está al alcance de todos. No se paga nada por la salvación. Y está tan cerca de nosotros como del corazón a la boca. Porque creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, declarando que Jesús es nuestro Salvador. Aleluya. En tiempo antiguo hubo evidencia en Roma, por ejemplo, en que el cristianismo, que los cristianos vivieron momentos difíciles. Ellos eran perseguidos, eran azotados. Muchos cristianos murieron. Y ellos se vieron en la necesidad de hacer cuevas, viviendo como animalitos. Y por eso ellos no se identificaban como cristianos. Dice la palabra que Pablo, antes de conocer al Señor, era un salvaje, porque entraba, dice, a las casas cuando sabían que había ahí cristianos y arrastraba a las mujeres y a los hombres y los llevaba a la cárcel. La misión de Saulo de Tarso era exterminar el cristianismo. Hoy nosotros tenemos este privilegio de ser proclamadores del Evangelio. Hoy somos nosotros embajadores de Cristo, porque hoy le servimos al dueño del universo, le servimos al Hijo del Dios viviente, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El verdadero convertimiento, amada hermana, no es una moda, es un cambio de vida nueva en Dios. Por eso la palabra dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Nuestro actuar tiene que ser diferente. Tenemos que ser personas diferentes. Por eso en el libro de Lucas, en el capítulo 5, en el verso 36, dice que nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque al lavarlo se rompe. Y porque el pedazo de tela nueva y de tela vieja no armoniza, dice. Nuestro Dios no hace en nosotros remiendo sobre remiendo. Nuestro Dios hace obras nuevas y perfectas. Aleluya, gloria a Dios. La vida vieja es pasada. La vida presente en Cristo tiene que ser vida nueva. Aleluya. No podemos decir, amadas hermanas, que nosotros somos convertidas si todavía, por ejemplo, en nuestro hablar estamos diciendo muchas palabras incorrectas. Si nosotros todavía envidiamos lo que no tenemos. Si nosotros actuamos hipócritamente. Si nosotros nos hacemos dueñas de lo ajeno. Si somos mentirosos, si somos hipócritas, ladrones. No podemos decir que somos convertidos. Si usted, por ejemplo, conoce a una persona que antes de aceptar a Cristo era tramposa, ladrona, adúltera, y dice, hoy ya soy cristiana, pero usted mira que sigue haciendo lo mismo, ¿será que se ha operado en ella un verdadero convertimiento?
Dice la palabra que no hay mejor mensaje que el que dar a conocer a través de una buena conducta. De esa manera nosotros vamos a dar a conocer a Cristo a través de la conducta nuestra. Y esa es responsabilidad de usted y de mí, dar una buena conducta. Aleluya. Porque el libro de Proverbios, en el capítulo 5, en el verso 21, dice que Dios nos observa atentamente y pesa minuciosamente todo lo que nosotros hacemos. Amén. El verdadero convertimiento tiene que demostrar cambios. Por ejemplo, leímos nosotros acerca de la vida de Simón. Dice que Simón empezó a seguir a Felipe. Pero en Simón no se había operado un verdadero convertimiento. Porque si nosotros, amadas hermanas, leemos en el mismo capítulo 8, en el verso 18, miren lo que dice. Dice, al ver Simón que el Espíritu Santo descendía sobre quienes los apóstoles ponían las manos, les hizo una oferta. Este dinero es para que me permitan obtener ese poder, les dijo. Quiero que al imponer las manos sobre la gente, reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro. ¿Qué piensas? ¿Que los dones de Dios se pueden comprar? Tú no puedes tener parte en esto porque tu corazón no es recto ante Dios. Arrepiéntete de esta maldad y ora. Quizá Dios te perdone los malos pensamientos, porque veo que tienes el corazón lleno de envidia y de pecado. Oren por mí, suplicó Simón. No quiero que eso tan horrible me suceda. Entonces miramos nosotros que en este hombre, en Simón, no se había operado un verdadero convertimiento, porque él estaba siguiendo a Felipe únicamente por interés. Pero cuando los apóstoles le empezaron a declarar la condición de él, entonces dice que se arrepintió. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios lleno de misericordia, que Él desea que todos procedamos a un arrepentimiento. Aleluya. Aquí le estaba dando otra oportunidad a Simón para que su vida fuera salva. Aleluya. Porque sabemos nosotros, amados hermanos, que esta es una decisión propia. Eso lo tiene que hacer cada persona. Cuando se opera en nosotros un verdadero convertimiento, un convertimiento genuino, tenemos nosotros que ser otras personas. Tenemos que demostrar que somos otras personas. Y como la palabra es tan preciosa que nos da muchos ejemplos, nos habla en el libro de Marcos, en el capítulo 5, acerca del endemoniado gadareno. Y dice que el Señor Jesús llegó a Gadarena, dice. Y ahí había un hombre que vivía en el cementerio. Un hombre que se mantenía, dice, gritando, que se mantenía hiriéndose con piedras su cuerpo.
¿Cuál era el aspecto de este hombre? Era asqueroso, era feo, era sucio. Porque él estaba endemoniado. Pero cuando vio que venía el Señor Jesús, ¿qué hizo este hombre? Dice que corrió y que quedó, dice, de rodillas frente al Señor Jesús. Él corrió, dice, y se puso frente al Señor Jesús, de rodillas. Jesús lo vio y le dijo, y le habló al espíritu que tenía dentro, y le dijo, espíritu inmundo, sal de este hombre. Y dice que este espíritu dio un chillido electrizante, horrible. Y este espíritu habló y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué me torturas? Y el Señor le dijo, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, le dijo, porque somos muchos. Quizá usted ha podido observar cuando una persona está endemoniada, que a veces tiene uno o dos demonios, pero nosotros no podemos comprender la dimensión y el sufrimiento que tenía este varón, porque tenía, dice, una legión de espíritus inmundos. Y una legión podían ser cientos de soldados. Y de esa manera lo estaban torturando a este varón. Pero se había, dice, el espíritu lo había dejado libre. Empezaron los comentarios y llegó a oídos de mucha gente, y esta gente llega delante del Señor Jesús. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el endemoniado era otra persona. Encontraron a un varón arreglado, un varón limpio y un varón en su juicio cabal. Se había operado en este varón una transformación completamente diferente. Interna, porque estaba en su juicio cabal. Externa, porque estaba arreglado. Ya no era la misma persona. Amén. Pero dice que cuando la gente empezó a oír el testimonio de este varón, ¿qué fue lo que hizo? Dice que se acobardaron y lo primero que dijeron fue decirle al Señor Jesús que se fuera y que los dejara tranquilos. Todo lo contrario de del que había sido endemoniado, él le suplicaba al Señor Jesús que le permitiera que él se fuera con él. Mas sin embargo el Señor le dijo, vete y muéstrale a los tuyos, cuéntale a los tuyos la misericordia que Dios ha tenido para tu vida. Aleluya. Mire qué actitudes tan diferentes. El que había dejado de ser endemoniado ya era completamente diferente. Y dice que este varón así lo hizo. Se fue, dice, predicando en cada lugar y hablándole que solamente el Señor Jesús pudo haberlo liberado y que lo había transformado en una nueva criatura. Porque ese es el cambio que el Señor puede hacer en nuestra vida. Este varón aprovechó la oportunidad que se le presentó y él le pidió al Señor que fuera diferente. Sin embargo, la gente que había llegado a observar
al que había sido endemoniado, tuvieron la oportunidad de conocer al Señor. Tuvieron la oportunidad de abrir su corazón y que Él viniera a morar en su corazón. Mas, sin embargo, ellos lo rechazaron y prefirieron tener una condenación eterna. Qué triste, qué lamentable. Yo espero de todo corazón que uno o muchas personas puedan escuchar este mensaje y puedan abrir su corazón, porque para todos hay esta oportunidad. Dios quiere que nadie se pierda. Y en esta tarde, amigo que usted me está escuchando o que me va a escuchar, puede abrir su corazón y permitir que el Señor more en su vida. Dice que no importa la educación, la raza, no importa. Lo importante en esta vida es de que tengamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, porque la salvación está al alcance de todos. Aleluya, gloria a Dios. De todos los que estamos aquí viendo este programa, ¿cuántos somos realmente convertidos? ¿Cuántos somos realmente convertidos? ¿Podemos proyectarnos de una manera diferente a como éramos antes? ¿O seguimos siendo los mismos, con nuestras mismas actitudes? Porque, amadas hermanas, a veces ni nosotros mismos creemos que somos cristianos, porque hay momentos que afloran todavía en nuestra vida muchas actitudes negativas que no son correctas. Todavía afloran esas actitudes. Y por eso a veces no hablamos y no nos identificamos como cristianas, porque todavía nuestra condición nos acusa. No hemos dejado que el Espíritu Santo regenere nuestra vida. Estamos viviendo de una manera engañadas. Queremos engañar a la gente, pero recordemos que a Dios no lo podemos engañar. Por ejemplo, muchas veces en nuestro matrimonio tenemos, antes de conocer a Cristo, tenemos muchos problemas. Por ejemplo, los celos. Venimos a los caminos del Señor, ya tenemos 10 años, 12 años de ser cristianas, y venimos todavía arrastrando ese mismo problema de los celos. Entonces quiere decir que no se ha operado ningún cambio en nuestra vida. Somos cada uno de nosotros la responsable de entregar todas las áreas que nos afectan, porque naturalmente que nosotros no somos perfectas, pero tenemos esa oportunidad de dar y de ofrecer esas áreas y para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra perfecta en nuestra vida, porque Él lo puede hacer. Si nosotros entregamos esas áreas, va a haber una transformación genuina en nuestra vida. Va a haber un verdadero convertimiento. Y cuando nosotros reconocemos que ese Cristo de la gloria ha hecho esa transformación en nosotros, va a haber gratitud.
porque vamos a reconocer el milagro que el Señor ha hecho en nuestra vida. Aleluya. Y para eso, hermanos, encontramos el pasaje de Lucas 17, que se habla mucho sobre los milagros de los 10 leprosos. Y nosotros sabemos que fueron 10 leprosos los que se acercaron al Señor. Y los 10 le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Y a cuántos sanó el Señor? A los 10. Al Señor no le importó que uno estuviera más enfermo que otro, sino que Él tuvo misericordia y hizo el milagro en la vida de estos 10 leprosos. Pero cuando ellos se fueron a mostrar con el sacerdote y tuvieron que regresar, ya los otros 9, dice la palabra que 9 se fueron al mundo a darle libertad a todos los deseos que tenían. Mas, sin embargo, uno nada más regresó. ¿Y por qué regresó ese uno? Porque este que había sido leproso y que había sido cambiado, él reconoció y dio a conocer muchas cualidades. Cualidades que deben de servirnos de ejemplo para que nosotros podamos imitarlas. La primera cualidad, él reconoció que había sido sanado y que ya era otra persona. Él reconoció que ya no era leproso, que era completamente diferente. Por eso tenía otra cualidad, que había gratitud en su corazón. Y en nuestro corazón va a haber gratitud cuando nosotros reconocemos que hemos dejado de ser leprosos espirituales, hermano. Pero si en nuestro corazón no hay gratitud, podemos decir que somos cristianas o cristianos, pero tenemos todavía un corazón leproso porque somos ingratos y no reconocemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Amén. Entonces, otra cualidad era que había gratitud en su corazón. Otra cualidad de este leproso era que necesitaba dar gracias. Vino a buscar a aquel que había hecho la obra en él. Y dice que venía alabando y glorificando el nombre del Señor. Y que cuando lo vio se puso de rodillas. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener cuando realmente tenemos gratitud en nuestro corazón. Cuando nos damos cuenta que el Señor ha hecho un milagro en nuestra vida, entonces va a haber gratitud. Por gratitud nosotros vamos a obedecer la palabra. Por gratitud vamos a servir. Por gratitud vamos a ofrendar. Por gratitud vamos a diezmar. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Y no hay otra manera como demostrarle al Señor lo que Él ha hecho en nuestra vida. Aleluya, gloria a Dios. De todos los que estamos aquí reunidos o viendo este programa, ¿por qué nos convertimos? ¿Por qué se efectúa en nosotros un convertimiento? Aparentemente. ¿Por emocionalismo? ¿Por seguir señales? ¿Por tener una experiencia más? ¿Por llevar una vida de apariencia, de una vida nada más de una farsa, para demostrar una farsa?
amadas hermanas. Por eso nos convertimos. Nuestro verdadero convertimiento tiene que ser porque hemos reconocido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice el libro de Efesios 1, 6 y 7. Dice: alabamos a Dios por la extraordinaria gracia que nos mostró y que derramó en nosotros al enviar a su amado Hijo. Tan sobreabundantemente es su amor que con la sangre de su Hijo borró nuestros pecados y nos salvó. Aleluya. Cristo lo hizo todo por nosotros. Sin Cristo nosotros somos candidatos seguros para la muerte segunda. Pero Él ya lo hizo todo. Y solamente Él puede hacer en nosotros una persona diferente. Recordemos el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Él era un asesino, era un religioso, era un hombre prepotente porque tenía mucho dinero y hoy estaba ocupando un puesto. El estatus social que él tenía era elevado de entre el fariseísmo. Aparentemente él se sentía bien porque creía que estaba obedeciendo las leyes de Dios. Pero cuando el Señor se le presenta y le da la oportunidad en su vida, él no la desaprovechó. Y hubo un cambio completamente diferente, porque el Cristo de la gloria hace cambios diferentes. Amén. Claro que él tuvo que pasar una serie de dificultades. Tuvo que ser sometido a muchos procesos. Y si nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta que es uno de los apóstoles más tremendo en cuanto a la palabra. Pero que su convertimiento fue un convertimiento genuino que nos debe de servir de ejemplo. Porque nosotros no hemos sufrido nada de lo que el apóstol Pablo sufrió. Pero mire, el apóstol Pablo es tan tremendo en la palabra que escribe en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 13, en el verso 5 y 6. Y me encanta mucho este pasaje en esta versión al día. Mire lo que dice. Este texto va para usted y va para mí. Y dice: examínense bien. ¿Son cristianos de verdad? ¿Hay evidencia de que lo son? ¿Sienten cada vez más la presencia y el poder de Cristo? ¿O simplemente están pasando por cristianos, aunque en realidad no lo son? Mire qué tremendo. A nosotros nos han pasado el examen y de veras pertenecemos a Cristo. Si a nosotros nos pasan el examen, ¿realmente nosotros vamos a aprobar el examen de ser cristianos? ¿O solo estamos apantallando y diciendo que somos cristianos cuando en realidad no lo somos? Por eso el apóstol Pablo pudo decir: estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Y él pudo escribir en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 20, y dice: porque la vida que ahora tengo, dice, es el resultado de haber creído en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Entonces es una responsabilidad, amadas hermanas, de que no solo podemos decir que somos cristianas,
sino que tenemos que demostrar que en nosotros se ha efectuado un verdadero convertimiento. Aleluya, gloria a Dios. También hay otro pasaje, otro ejemplo, que es en Lucas 19, cuando hablan de un chaparrito llamado Zaqueo. Dice que el Señor llega a Jericó, dice, y por rumores Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, oye que a esa ciudad va a llegar Jesús. Y él dijo, quiero verlo, de lejos, pero quiero verlo. Y dice que Zaqueo fue a buscar, dice, un lugar apropiado para que él pudiera ver de lejos al Señor. Y solo encontró un árbol. Y para el colmo de Zaqueo, porque dice que era muy bajito, este árbol era muy frondoso y era alto. ¿Cómo se subió Zaqueo a este árbol sicómoro? No lo sabemos. Quizá le costó subir, por la estatura le costó. Pero él lo que quería era de ver al Señor Jesús, pero escondido por la misma condición que él tenía. Porque era un hombre, en otras palabras, era un ladrón, porque él dice que cobraba más de lo que tenía que cobrar. Y se mete Zaqueo entre las hojas de los árboles. Lo que él no sabía era que el Señor conoce todo y que nos observa atentamente, dice. Y cuando el Señor Jesús pasa debajo de este árbol, solo levanta su mirada. Él levanta su vista y Zaqueo, que estaba viendo hacia abajo, se encuentra con la mirada del Señor Jesús. Y él le dice, Zaqueo, bájate rapidito de ahí, porque hoy voy a hospedarme en tu casa. Si a Zaqueo le costó la subida de este árbol, cuando él oyó la orden del Señor Jesús, ya se bajó. ¿Cómo se bajaría Zaqueo? Tal vez dando vueltas como pelota, pero se bajó, hermano. ¿Por qué? Porque sabía que el Señor Jesús iba a llegar a su casa. Estaba emocionado. Y dice que empezaron los comentarios y decían, ¿cómo es posible que el Señor Jesús vaya y se aloje en una casa de un sinvergüenza? Porque esa era la conducta de Zaqueo. Era un hombre que robaba los impuestos y que cobraba más de lo que necesitaba hacer. Pero mire, una mirada fue suficiente para que se encontrara la mirada del Señor Jesús y la de Zaqueo, hicieran clic. Y en esa mirada el Señor le dio a conocer cómo era el corazón de este varón. Era un corazón lleno de avaricia. Mire, una mirada es suficiente. Recordemos nosotros que a Pedro también el Señor le hizo una mirada, que le había dicho que él lo iba a negar 3 veces. Y Pedro dijo que no, que si era necesario, él daba su vida por el Señor. Pero lo hizo, se negó 3 veces al Señor, dice, y aún en la 3ª vez maldijo conocer al Señor. Y después el Señor únicamente le hace una mirada. En esa mirada nosotros no podemos saber qué es lo que el Señor le dijo a Pedro, pero eso hizo que este varón saliera y que fuera a llorar arrepentido de su conducta. Porque solo el Señor es el que puede hacer las obras nuevas y perfectas en nuestra vida.
Pero miramos nosotros que cuando se le presentó la oportunidad a Zaqueo, Zaqueo tomó esa oportunidad. Yo no miro, amadas hermanas, que aquí se le haya presentado el plan de salvación a Zaqueo. Solo fue la mirada. Porque nada más dice que entró el Señor y se para Zaqueo. Y dice, Señor, le dijo, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien le he robado o le he cobrado de más, le voy a devolver 4 veces. Lástima, amadas hermanas, que Zaqueo no nos debía a nosotros, porque nos hubiera devuelto 4 veces lo que nos había quitado. Pero él lo estaba haciendo porque él sentía la necesidad de que hubiera un cambio en su vida, como es la necesidad que nosotros debemos de tener para que el Señor haga ese cambio en nuestra vida. Cuando nosotros deseamos cambiar, nuestra vana manera de vivir, vamos a dejar cualquier cosa, no nos va a importar lo que tenemos que dejar. Todo lo contrario del joven rico. El joven rico se acerca con el Señor y le dice, ¿qué tengo yo que hacer? Le estaba haciendo una pregunta a él. ¿Qué tengo yo que hacer para poder entrar o alcanzar la vida eterna? Y le dijo, tienes que cumplir los mandamientos. Ya los he hecho desde mi juventud, le dijo. Le dijo el Señor. Entonces ahora, le dijo, vende lo que tienes, repárteselo a los pobres y así vas a tener tesoros en el cielo. Ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven? Dice que no quiso, porque las propiedades eran muchas. Dice él que eran muchas. Pero él se dio cuenta que no podía dejar eso, porque para él era más importante lo material que lo espiritual. La palabra del Señor dice que de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma. Y eso es lo que le pasó a este joven. Perdió la oportunidad que tuvo y se condenó por no dejar lo que el Señor le dijo que hiciera. Pero cuando el Señor Jesús vio la actitud de Zaqueo, Él dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Amén. Y este era uno de los hijos perdidos de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a salvar, a buscar y a salvar las almas perdidas. Ahora la pregunta que yo le hago es, ¿se puede operar en nosotros un verdadero convertimiento? Sí se puede, amadas hermanas. No va a ser fácil, pero no es imposible. Si nosotros vamos a dejar que el Espíritu Santo regenere nuestra vida, que tome el control de nuestra vida, vamos a dar un verdadero convertimiento. Y eso va a ser para que el nombre de Cristo sea levantado. Aleluya. Espero, amadas hermanas, que esta pequeña reflexión pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Realmente nosotros somos convertidos o solo estamos jugando con el cristianismo? Con que conocemos a Cristo y realmente le decimos Señor, pero no le obedecemos. Amén. Que el Señor le bendiga y en esta tarde vamos nosotros a darle gracias al Señor por esa oportunidad que Él nos ha permitido, el de poder llevar a ustedes esta reflexión de la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Padre bueno que estás en los cielos,
Una vez más te damos gracias por esa misericordia que tú has tenido para con nosotros y por el privilegio que tú nos das, Señor, el de poder abrir nuestros labios, el de publicar por toda la tierra tus gloriosos hechos, para anunciar a todos, Señor amado, que solo tú eres el único que puede salvarnos de una condenación eterna, que a través de ese sacrificio precioso que tú hiciste en la cruz, podemos llegar a ser salvos. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos permites, porque dice tu palabra que no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Alabamos y bendecimos tu nombre. Bendecimos a todos los hogares que en esta tarde nos están escuchando. También te pedimos, Padre, que hay muchos hermanos que están enfermos. Te suplicamos que tú pongas tu mano sanadora en esos cuerpos y que tú te reveles de una manera preciosa en cada vida, Señor, para que sean testimonios vivientes de ese Dios poderoso que tenemos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Aleluya.